Piensa, habla y actúa como un vencedor. Saludos, bendiciones a todos. Vamos a compartir la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para ustedes, esperando en Dios que sea de gran bendición y que podamos salir adelante en el nombre del Señor. Hoy la palabra se llama más que vencedores. Y así como decíamos al principio, tenemos que pensar, hablar y actuar como vencedores, porque en Cristo lo somos. Quiero llevarte a una cita bíblica en Romanos capítulo 8, versículo 37, donde la Biblia nos dice exactamente estas palabras. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes? El pensar, hablar y actuar como vencedor va a hacer que nosotros tengamos confianza en Dios para tener la victoria en cada prueba, en cada lucha, en cada situación que nos venga. Muchas veces hemos escuchado la famosa historia en la Biblia de David contra Goliat. Sí, ese grande hombre que estaba por muchos días ya amenazando al pueblo de Israel, y aquel muchachito pastorcito que fue enviado por su padre a ver a sus hermanos, ya que sus hermanos eran soldados juntamente con el rey Saúl en Israel. Bueno, déjame decirte que todos sabemos esta historia, todos conocemos cómo fue. Pero precisamente antes que David matara a Goliat de manera asombrosa, y recuerda que no lo hizo con las piedras, no lo mató con las piedras, le pegó en la cabeza con las piedras y aquel hombre cayó, pero no cayó muerto. Recuerda que después tomó la misma espada de aquel gigante Goliat y con esa le cortó la cabeza. Pero bueno, en el capítulo 17 de 1 de Samuel, en los versículos 45 al 47 se nos menciona cómo David habló, pensó y después cómo actuó como un vencedor. Porque eso ya estaba en su vida. Quiero comenzar con el versículo 45. Mira, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él ya estaba viendo en quién iba, con quién iba, el nombre de quién iba, quién lo había mandado. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él ya tenía esa mentalidad, él ya tenía ese corazón de vencedor, porque con él estaba Dios. Y ¿sabes qué? Dios lo estaba mandando. Entonces aquí vemos cómo David se portó, pensó como un vencedor. Es importante, en el mismo versículo dice la palabra, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. O sea, nuestro Dios es nuestro gran capitán, nuestro Dios es varón de guerra. Él es el Dios de los escuadrones de Israel. Y es interesante cómo David conocía a su Dios. Yo quiero preguntarte, ¿tú conoces a Dios de esta manera como David lo conocía? Es muy importante porque si nosotros estamos diciendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús, nosotros debemos llegar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es muy importante. Recuerda que David decía, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y luego todavía en el versículo 45, en la última parte, le reafirma, a quien tú has provocado. O sea, no sabes ni con quién te has metido. ¿Sí? Estoy en el lugar correcto. Yo soy de Dios, soy más que vencedor, pienso, hablo y actúo como un vencedor.
¿sí? Y tú has provocado a ese Dios maravilloso, hermano. Nosotros tenemos que estar al lado de Dios. Tengamos mucho cuidado con provocar a Dios. Tengamos mucho cuidado con ofender a Dios, ¿sí? Tenemos que estar en el lugar correcto. Y fíjate, todo esto lo vimos solamente en el versículo 45. Te los recuerdo. Dice David: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Déjame decirte que esto enfadó más al gigante como no tienes idea. Yo creo que aquel bufaba, yo creo que aquel estaba gruñendo, pero David estaba tranquilo, sabía quién lo había enviado y sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas. Problemas los tenía el gigantón aquel que había provocado a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ahora, en el verso 46, David le dice al gigante: Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todo esto no lo dice el verso 46, pero quiero llevarte a la primer parte. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Imagínate nada más. David estaba pensando, hablando y iba a actuar como un vencedor. Él sabía muy bien que la victoria ya estaba arreglada porque Dios lo había mandado. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos en el lugar correcto, en el lugar con Dios, todo problema, por muy grande que parezca, toda situación, por muy amenazante que parezca, nosotros podemos salir más que vencedores y decir: yo te voy a vencer. Vas a quedar derrotado completamente porque Jehová te entregará hoy en mi mano y te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Qué tremendo, ¿no? Es interesante cómo David estaba ya hablando antes de actuar. Fíjate, por muchos días anteriores, Goliat había amenazado al pueblo de Israel, pero no hacía nada. Solamente amenazaba, hablaba. ¿Sí? Por ahí dicen que perro que ladra no muerde. 40 días y no actuaba, 40 días y no hacía absolutamente nada, pero llega David y empieza a pensar y hablar y a actuar como un vencedor. ¿Y sabes qué pasa? Acciona. Los hijos de Dios accionamos. Eso es fe. Fe es actuar en el nombre del Señor. Ahora, me llama mucho la atención que en el mismo versículo que estoy leyendo, en el verso 46, en la última parte, dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mira, cuando nosotros hacemos las cosas en Dios, en el nombre de Dios, y obedecemos, la gente a nuestro alrededor va a saber que Dios es el verdadero Dios. Porque nosotros vamos a dar testimonio, no solamente al pensar, no solamente al hablar, sino al actuar en confianza en Dios. Esto es lo que nos hace más que vencedores, porque nosotros sabemos que estamos con el verdadero y todas las personas sabrán que hay Dios en Israel. Hermano, nosotros tenemos que entender que es muy importante que nosotros vivamos como vencedores, actuemos como vencedores. Y todo esto es porque nuestra mentalidad de vencedor está en nosotros, porque nosotros tenemos, dice la Escritura, la mente de Cristo. Vamos al versículo 47. Estoy en 1 Samuel 17. Y dice la palabra: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Mira, ahora se voltea prácticamente a la congregación. Creo que cuando habla de la congregación, no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al pueblo de Israel y se está refiriendo también a los enemigos, ¿sí? Porque estaban congregados ahí en esa batalla. Pero dice: sabrá toda esta congregación. O sea, no solamente los enemigos van a saber, vas a dar un buen testimonio cuando tú confías en Dios.
que Dios es el que hace algo maravilloso. Y no solamente el testimonio es para con los de afuera, también para con los de adentro. Dice la palabra, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Recuerda que David ni siquiera traía espada. David solamente traía una honda y unas piedras. Y no era para matarlo, recuérdalo. Sí, ya lo hablamos. Aquel venía, el Goliat venía armado hasta los dientes. Sí, tenía toda clase de armas. Pero en muchos días no las usó, solamente hablaba. Pero ese hablar atemorizó al pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque tenían el pueblo de Israel una mentalidad de derrota. No estaban pensando, ni hablando, ni actuando como vencedores en Cristo. Tal parece que ellos solamente se llamaban pueblo de Israel, pero no estaban confiando en Dios. Ahora David llega y dice, toda esta congregación va a saber que Jehová no salva con espada o con lanza, ¿sí? Sino con que nosotros seamos obedientes, que creamos a las promesas de Dios y que actuemos de esa manera correcta. El versículo mismo, 47, dice, porque de Jehová es la batalla. Así es, la Biblia dice, estad quietos, Jehová peleará por ustedes. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. De Jehová es la batalla. No, hermano, nosotros estamos luchando, estamos peleando y a veces nosotros nos sentimos solos, pero Dios está con nosotros. Dios no nos va a dejar en ningún momento, pero nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios, creyendo y confiando en Dios en todo momento. En la última parte del verso 47 dice, Dios los entregará en nuestras manos. Una vez más reafirma David con su pensamiento, su manera de hablar, no solamente positiva, sino con fe, que Dios iba a darles la victoria. Él los va a entregar en nuestras manos. Y entonces, hermano, empieza la gran batalla. Entonces empieza la gran lucha. Aquel se deja venir, aquel gigantón se deja venir con todo lo que traía contra David. Pero David estaba quieto, sabiendo que la victoria ya había sido ganada. Y solamente tomó una piedra. Aunque traía varias, necesitó una. Tenía muy buen tino. Y yo creo que no solamente era el buen tino de David, sino que Dios dirigió aquella piedra exactamente a la frente de aquel gigantón, de aquel enemigo hablador. Y aquel cayó y David corrió y le cortó la cabeza con su propia espada. Imagínate la cara de los enemigos cuando vieron a su paladín, a su gigantón, muerto. Y imagínate la cara de asombro del pueblo de Israel cuando vieron a aquel muchachito actuando de una manera correcta y derrotando a un gigantón y cortándole la cabeza. Eso ayudó que el pueblo de Israel tomara confianza y fuera y diera un duro golpe de victoria para ellos y de derrota para los enemigos, porque entonces todos los filisteos estaban ahora con miedo. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que hubo una persona que pensó, que habló y que actuó como un vencedor. Muchas veces nosotros solamente decimos versículos, repetimos versículos, citamos versículos, leemos versículos, pero no los estamos llevando a cabo. Y creo que es muy importante que nosotros entendamos que a pesar de las aflicciones, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de los conflictos, a pesar de los enemigos, dice la palabra, recuerdo Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquel que nos amó es nuestro Padre Celestial. Aquel que nos amó es Jesucristo nuestro Salvador. Aquel que nos amó es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero es importantísimo que nosotros actuemos con fe. La fe no solamente es para hablarlo, la fe es para accionar, porque la fe sin obras está muerta. Yo por eso
creo firmemente que David era un vencedor o más que vencedor. Él pensaba, hablaba y actuaba, ¿sí? Y se lo dijo anteriormente a Saúl. Saúl, el rey de Israel, lo quería desanimar. Decía, es que tú no puedes ir con él a la guerra. Él es un guerrero muy fuerte y tú eres un muchachito, ¿no? Pero David le dijo, yo he vencido a lobos, he vencido a leones, he vencido a osos y este va a ser uno más. Yo lo voy a vencer. Después Saúl le pone su propia armadura a este muchachito. Y pues aparte que se veía ridículo, era muy pesada, porque Saúl era muy alto. De los hombros hacia arriba era el más alto de todo el pueblo de Israel. Y David trató de hacerlo, pero pues no, aparte que se miraba ridículo, no le quedaba, era muy pesado. Él lo echó estas cosas de sí. ¿Sabes por qué? Porque él ya tenía una armadura, la armadura de Dios en su vida. Él ya tenía puesta esa confianza en Dios, esa fe en Dios. Cada parte de la armadura espiritual que menciona la palabra, él ya la tenía puesta, ya no necesitaba otra armadura. ¿Sí? Obviamente en las guerras antiguamente se usaban esas armaduras, pero nosotros ahora que tenemos pruebas y luchas espirituales, tenemos que entender que no es contra carne, no es contra sangre, no es contra personas nuestras luchas. Nuestras luchas son espirituales y espiritualmente las tenemos que vencer. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, pensando, hablando y actuando como hombres de fe, como personas correctas, como personas de bien, como personas que están en el lado correcto. Es bien importante que lo recordemos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solamente lo digas, actúalo, vívelo, piénsalo, háblalo, pero háblalo con fe y cree que Dios te va a ayudar. Estamos enfrentando situaciones difíciles, estamos enfrentando situaciones duras, pero en Dios tenemos la victoria y yo lo creo en el nombre del Señor. Dios va a ayudarnos a salir, como dice su palabra, más que vencedores. Jesucristo venció para hacernos a nosotros vencedores también. Y en su nombre nosotros tomar esa victoria y salir adelante. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque somos más que vencedores. David, un gran ejemplo de un gran vencedor. Yo sé que hubo situaciones en David que no fueron favorables, pero cuando él se proponía buscar a Dios, lo lograba y salía adelante. Hermano, no nos excusemos con las situaciones malas que estamos viviendo. Mejor vamos a vencerlas en el nombre del Señor. No te unas a lo malo, no te unas al enemigo. No, hermano, vivamos en confianza en Dios, vivamos en fe en Dios y hagamos completamente lo correcto. Recuerda que todas las cosas que vimos hoy en 1 de Samuel 17, los versículos 45 al 47, fue antes que David matara a Goliat. ¿Por qué? Te repito, porque él pensó, habló y actuó como un vencedor. Es importante que nosotros analicemos todo esto, reflexionemos en esto y recordemos que en Cristo somos más que vencedores. Más gracias sean a Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No importa el gigante que estés combatiendo, no importa la situación difícil que estés pasando. En Dios tenemos la victoria. Solamente actuemos como hijos de Dios y como más que vencedores en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy muchísimas gracias por esta palabra. Gracias porque todas las personas que lo han escuchado, sé que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a actuar de la mejor manera. Ayúdanos a vivir dentro de tu voluntad, dentro de la obediencia, Dios. Creyendo, Dios, no solamente hablando, sino creyéndolo con fe, declarándolo con fe, Señor. Y no solamente
que lo hablemos, que lo pensemos, lo analicemos, lo reflexionemos, Señor, y que lo actuemos, que llevemos todo esto a la fe viva, a la fe que tiene obras y que agrada a Dios en todo momento. Yo te pido por cada uno de los que acabamos de escuchar esta palabra, que tú, Dios mío, nos enseñes y nos ayudes a ser más que vencedores y en todo momento podamos ser nosotros fieles a ti. Yo te doy gracias, Señor. Pedimos que la prueba y la lucha que cada uno estemos pasando, tú nos ayudes a vencer, Dios mío, en la obediencia. Que nosotros vivamos siempre recordando que si estamos contigo y si tú estás con nosotros, ¿quién va a poder estar contra nosotros? Señor, te pido que obres en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos ayudes a entender que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ti que nos has amado. Te damos muchísimas gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Para ti que me estás escuchando, recuerda que Dios te dice, pruebas y luchas vendrán, pero antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendiciones. Dios con ustedes, siempre.